El sol caía como un martillo ardiente sobre el desierto de Sonora. El aire temblaba y el horizonte era una línea difusa donde la arena parecía derretirse en fuego. 8 pequeños avanzaban entre los matorrales secos, sus rostros cubiertos de polvo, los labios agrietados, los ojos perdidos en el miedo. No sabían hacia dónde iban, solo que atrás había algo peor que el desierto. Los hombres que los habían abandonado eran hijos del silencio. Sus padres habían muerto, huido o vendido sus destinos por un puñado de monedas. El mayor apenas tenía 12 años. El más pequeño, un bebé envuelto en harapos que la niña mayor, Clara, cargaba en brazos mientras tropezaba entre las piedras calientes. No lloraban. Ya no quedaban lágrimas, solo la sequedad de la desesperanza, el zumbido de los buitres y el susurro del viento que arrastraba un canto antiguo. El cielo, inmenso y despiadado, los miraba sin compasión, y entonces, cuando la sombra de la muerte se cernía sobre ellos, cuando el sol parecía devorarles la piel, un sonido rompió el silencio. El relincho de un caballo. Desde la distancia, una figura se recortó contra la línea del horizonte. Era un hombre sobre un corcel oscuro, envuelto en pieles y plumas, con una lanza en la espalda y una mirada tan profunda como el cielo de tormenta. Su piel estaba curtida por el sol y las batallas, y su nombre, aunque nadie lo sabía aún, era Taza, hijo de un jefe apache caído. Taza no creía en la misericordia de los blancos, ni en las promesas de los dioses. Pero aquel día, cuando vio a los 8 niños tambaleándose entre los riscos, algo en su pecho, algo que había muerto tiempo atrás, volvió a encenderse. Quizá fue el eco de su hermana perdida, o el recuerdo de su madre, que también murió buscando agua en un desierto sin fin. O tal vez fue el destino, ese viento invisible que une a los vivos y a los muertos bajo el mismo sol. El guerrero desmontó, y el silencio se volvió expectante. Los buitres giraban sobre ellos, presintiendo una historia que aún no había terminado. Taza miró a los niños, y los niños lo miraron a él. Ninguno habló, pero en ese instante, bajo el cielo rojo del ocaso, comenzó una historia que el viento aún cuenta entre los cañones y los cactus. La historia del apache que desafió la muerte por salvar 8 almas olvidadas por el mundo. El viento del desierto rugía entre las dunas como un espíritu hambriento. El sol, en su punto más alto, parecía quemar incluso las sombras. Taza avanzaba lentamente, su caballo nube oscura respirando con dificultad, dejando huellas que el viento borraba casi al instante. Aquel guerrero apache llevaba 3 días cabalgando sin rumbo, cazando solo con su arco y durmiendo bajo el mismo manto de estrellas que había cobijado a sus antepasados. Huía del recuerdo de una batalla perdida, del humo de su aldea destruida y del grito final de su hermano menor. Pero el destino no se esconde, camina en la misma dirección que los condenados. Fue entonces cuando vio algo que no pertenecía al desierto, un pedazo de tela blanca atrapado entre los espinos. Detuvo el caballo, descendió, y el calor le golpeó el rostro como una mano viva. A unos metros, el aire temblaba sobre las piedras, y en medio de ese espejismo, creyó distinguir cuerpos pequeños moviéndose lentamente. Caminó hacia ellos con la lanza en alto, sin saber si lo que veía era real o una ilusión provocada por el sol. Cuando estuvo más cerca, los vio 8 niños. Sus pies desnudos sangraban sobre la arena caliente, sus rostros eran máscaras de polvo y lágrimas secas. El mayor, un muchacho de unos 12 años,
Lo miró con desconfianza, interponiéndose entre el apache y los más pequeños. «No nos lleves de regreso», dijo el niño con voz quebrada. «Prefiero morir aquí». Taza lo observó en silencio. Esa valentía infantil le atravesó el pecho como una flecha. No respondió, solo se inclinó, sacó una cantimplora de cuero y la acercó a los labios del bebé que lloraba débilmente en brazos de una niña. El agua cayó como un milagro. El sonido de cada sorbo era un canto de vida. «¿Quién los dejó aquí?», preguntó Taza al fin, con voz grave, en un español lento aprendido entre los años de guerra y cautiverio. «Los hombres del norte», susurró la niña. «Dijeron que éramos demasiados para el viaje, que el desierto decidiría quién debía vivir». El guerrero apretó la mandíbula, miró hacia el horizonte, donde se perdía la línea de los carromatos. Podía ver aún las marcas de ruedas, frescas sobre la tierra. Un grupo de colonos, pensó. Gente blanca huyendo hacia la frontera. Pero el desierto no perdona la crueldad. El desierto no decide, murmuró. Solo espera. Recogió su lanza, montó su caballo y extendió la mano. El niño dudó un instante, pero la mirada de Taza tenía una promesa: mientras respire no morirás aquí. Así comenzó el viaje. El apache, con los niños detrás, emprendió una marcha hacia el este, buscando las montañas donde aún corría el agua. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de rojo, y mientras caminaban, los buitres giraban más alto, como si intuyeran que el verdadero peligro no era el calor ni la sed, sino los hombres que volverían a buscarlo. El sol se desangraba sobre las montañas cuando Taza detuvo la marcha. Habían caminado por horas, sin más alimento que un pedazo de maíz seco hallado en una vieja bolsa, y sin más esperanza que el paso lento del guerrero que los guiaba. El aire olía a hierro caliente y a polvo. Los niños caían uno a uno exhaustos, y la noche se alzaba con un suspiro de viento helado. Taza sabía que en el desierto el frío era un enemigo más traicionero que el calor. Debían encontrar refugio antes de que el viento los durmiera para siempre. Miró hacia el oeste y distinguió una formación rocosa, una grieta en el muro del desierto, un abrigo natural entre piedras rojas y cactus secos. Allí los llevó. Encendió fuego con paciencia ritual, usando piedras de sílex y ramitas muertas. La llama creció tímida, luego firme, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los niños. Por primera vez, la oscuridad no les dio miedo. El fuego era el único corazón que latía en medio de aquella tierra sin alma. Clara, la niña mayor, se acercó a Taza mientras envolvía al bebé en un trozo de manta. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó con voz temblorosa. «Todos nos dan la espalda». Taza siguió mirando las brasas, sin responder al instante. Sus ojos reflejaban el fuego, pero su mente estaba lejos, en un recuerdo cubierto de sangre. «Porque un día», dijo al fin, «yo también fui abandonado en este mismo desierto. Y un hombre me salvó, un hombre que me enseñó que la vida vale mientras quede una palabra por decir o una lanza por alzar». Clara lo miró sin comprender del todo. Solo asintió y se quedó junto al fuego. El silencio se llenó de crepitar y estrellas. Pero Taza no dormía. Se había alejado unos metros, en lo alto de una roca, observando la llanura. El viento traía un rumor distinto, un sonido metálico y rítmico. Caballos. 8 sombras cabalgaban a lo lejos, iluminadas por una luna fina como un cuchillo. Taza entrecerró los ojos, reconoció los sombreros de ala ancha, los rifles al hombro, el brillo de las hebillas. Los hombres del norte, mercenarios contratados para escoltar caravanas o para borrar testigos. El corazón del apache se endureció. Sabía que no volverían por compasión, volverían a silenciar aquello que habían hecho.
Descendió con sigilo. Su cuerpo se movía como una sombra más entre las piedras. Cuando llegó al fuego, los niños dormían. Solo Clara lo observó abrir su arco y revisar las flechas. «¿Qué pasa?», preguntó en un susurro. «Vienen hombres», respondió. «No debemos dejar que encuentren el fuego. Despierta a los otros, apaga las llamas. Y escucha, si algo me ocurre, sigan la estrella que brilla sobre esa montaña», señaló el norte. «Allí encontrarán agua». Clara asintió. El fuego se extinguió, la oscuridad envolvió el refugio, y el guerrero apache se perdió entre las sombras, como si el mismo desierto lo hubiera tragado. En la distancia, los cascos resonaban cada vez más cerca. La luna ascendía despacio sobre las colinas, pálida y silenciosa como un testigo. Taza avanzaba entre las sombras, con el arco en una mano y la lanza en la otra. Cada paso era una oración muda al viento, un pacto con los espíritus del desierto. Los jinetes del norte cabalgaban sin orden, confiados en su poder, en su número, en la oscuridad que creían dominar. Pero aquel territorio no les pertenecía. Esa tierra respiraba el alma de los antiguos, y esa noche respiraba también el alma de Taza. El apache se agachó tras una roca y observó. Eran 8 hombres, vestidos con chaquetas de cuero y pañuelos rojos. Reían, con las botellas colgando de las monturas, sin saber que la muerte los observaba en silencio. Uno de ellos levantó una antorcha iluminando brevemente el polvo que se alzaba con el viento. El reflejo del fuego se metió en los ojos de Taza, y el pasado volvió como una herida abierta. Recordó el grito de su madre cuando los soldados quemaron su aldea. Recordó a su hermano menor corriendo hacia el río con una lanza demasiado grande para sus brazos. Recordó su impotencia, su rabia, su juramento. Y en ese instante, la rabia se volvió precisión. El primer disparo fue un susurro del viento. Una flecha cruzó la noche y se clavó en el pecho del hombre de la antorcha. Ni siquiera alcanzó a gritar. La antorcha cayó y rodó por la arena, apagándose lentamente. El resto de los jinetes se tensó. Sacaron sus rifles, apuntando a la oscuridad. «¡Malditos indios!», rugió uno, pero el desierto respondió con otra flecha, y luego otra. Cada disparo del enemigo resonaba en vano. Las balas se perdían en la inmensidad. Taza se movía como un espectro entre las rocas, cambiando de posición con la ligereza de un coyote. Su arco cantaba con ritmo sagrado. El eco de las flechas se mezclaba con el rugido del viento. Uno de los hombres logró acercarse, guiado por el resplandor de la luna. Disparó y la bala rozó el hombro de Taza. La sangre manó caliente, pero el apache no retrocedió. Giró, tomó una piedra afilada y la lanzó con una fuerza ancestral. El impacto fue seco. El jinete cayó al suelo y su caballo huyó relinchando hacia la nada. El silencio regresó, roto solo por los gemidos del viento y el zumbido de las flechas aún vibrando en la arena. Taza respiró hondo. El dolor en su hombro era profundo, pero su alma estaba firme. Sabía que los sobrevivientes huirían al amanecer, con miedo de volver. Sabía también que esa noche no había ganado una batalla, solo había ganado tiempo. Regresó al refugio mientras el horizonte comenzaba a tornarse gris. Los niños dormían juntos, abrazados. Clara abrió los ojos apenas lo vio, y al notar la sangre en su hombro, quiso gritar. Taza le hizo un gesto de silencio. «No es nada», susurró. «El desierto solo me ha recordado que sigo vivo». Ella le sonrió débilmente, y por un instante, el guerrero sintió algo que no había sentido en años. Una calma que no venía del fuego ni de la guerra, sino del simple hecho de proteger lo que aún tiene esperanza. El amanecer los encontró así,
el apache en guardia, los niños dormidos, y el viento cubriendo de arena las huellas de los muertos. Pero lejos, más allá del horizonte, otro grupo ya cabalgaba. No mercenarios esta vez, sino un destacamento de soldados, siguiendo las huellas de sangre que el sol pronto revelaría. El amanecer llegó con un color extraño, mezcla de oro y ceniza. El viento, que en la noche había sido un aliado, ahora arrastraba polvo y restos de silencio. El desierto parecía haber presenciado algo sagrado o algo prohibido. Taza se incorporó con dificultad. Su herida ardía, pero no tenía tiempo para el dolor. A lo lejos, entre el resplandor del horizonte, las sombras de los buitres giraban sobre los cuerpos caídos de los cazadores. Sabía que los soldados no tardarían en encontrar esas huellas. Sabía también que en el lenguaje del desierto, cada huella es una palabra y cada palabra una condena. Despertó a los niños con voz firme, sin mostrar el cansancio que le pesaba en los huesos. Debemos movernos antes de que el sol se alce por completo, dijo. En las montañas hay agua y quizás refugio. Pero si el sol nos alcanza en la llanura, no habrá salvación. El grupo se levantó lentamente. Clara ayudó a los más pequeños, mientras el mayor, Samuel, tomó una rama seca como bastón y caminó junto al apache. El bebé lloraba en brazos de la niña, un llanto débil, como un eco de vida aferrándose al aire. Caminaron durante horas, guiados por el instinto del guerrero. Taza conocía cada piedra, cada sombra que el sol dibujaba sobre las dunas. El desierto era su enemigo, pero también su hermano. Sabía dónde encontrar raíces dulces, cómo leer el vuelo de los buitres para hallar agua, cómo escuchar el murmullo de las montañas que anuncian refugio. A medida que avanzaban, la herida del apache comenzó a sangrar de nuevo. El calor hacía arder la carne, pero él seguía adelante, sin detenerse. Clara lo miró en silencio, comprendiendo que aquel hombre cargaba más peso del que mostraba. Y aunque el miedo seguía dentro de ella, empezó a confiar. Al mediodía, el grupo alcanzó un cañón estrecho. Entre las rocas, una corriente débil de agua brillaba como un milagro. Los niños se abalanzaron sobre ella, riendo, bebiendo con las manos. Taza los observó con una sonrisa leve, hasta que el aire cambió. Un zumbido metálico, un reflejo lejano. El instinto habló antes que el pensamiento. Un disparo. La bala rozó la piedra junto a su cabeza. El eco retumbó entre las paredes del cañón. Los niños se encogieron de miedo. Taza giró, buscó con la mirada el origen del disparo y vio una nube de polvo en el horizonte. Jinetes, uniformes azules. Soldados de la frontera. Nos han encontrado, susurró. Tomó una decisión en ese mismo instante, rápida, brutal, necesaria. Clavó su lanza en la tierra y señaló hacia el norte. Escuchen todos. Seguirán ese arroyo hasta el valle. Allí hay cueva. No salgan hasta que el sol caiga. Yo los alcanzaré cuando sea seguro. Clara lo miró horrorizada. No puedes quedarte, dijo. Te matarán. Taza la observó con una calma que dolía. A veces, para que otros vivan, uno debe volverse sombra. Se alejó sin mirar atrás. El viento soplaba fuerte y el sol ya caía implacable sobre las piedras. El guerrero apache subió a una colina, su silueta recortada contra la luz, mientras abajo los jinetes avanzaban como una ola de polvo y muerte. Desde la distancia, el desierto parecía contener la respiración, y entonces Taza levantó su arco una vez más, no por venganza, por promesa, por los 8 pequeños corazones que el destino había puesto bajo su custodia, y juró, mientras el sol ascendía sobre su rostro cubierto de sangre y sudor, que ninguno de esos niños moriría en el desierto. El cañón se abría como una herida en la tierra.
Las paredes rojizas se alzaban a ambos lados y el eco del viento parecía repetir los pasos de los niños mientras corrían hacia el norte. Clara cargaba al bebé, Samuel ayudaba a los más pequeños. No se atrevían a mirar atrás. Cada disparo lejano era una campana del infierno. Cada grito, un aviso de que el tiempo se agotaba. El arroyo serpenteaba entre las piedras hasta desembocar en un valle oculto entre montañas de basalto. El lugar parecía dormido desde hacía siglos. Una calma extraña lo envolvía todo, como si el aire guardara un secreto demasiado antiguo para ser dicho. Clara fue la primera en verlo, un conjunto de cuevas talladas en la roca, cubiertas por sombras profundas y enredaderas secas. Allí se refugiaron. El eco de sus respiraciones llenó el silencio. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, líneas torcidas que contaban historias de fuego, lanzas y espíritus. Samuel rozó una de ellas con la mano y susurró: «Mira, parecen guerreros». Clara observó más de cerca. Eran figuras humanas, pero los rostros no eran de hombres, eran de sombras, de almas. Y en el centro de todo, una figura solitaria, con una lanza levantada hacia el cielo. El mismo gesto que Taza había hecho antes de separarse de ellos. El corazón de la niña se encogió. Sintió que esas paredes hablaban, que esas figuras eran guardianes de algo sagrado. Y por un instante no sintió miedo, solo respeto. A lo lejos, los disparos cesaron, el viento cambió de dirección, y entonces, un silbido. No de bala sino de flecha. Taza había hecho frente a los soldados en la colina. Eran 6, bien armados, cansados pero decididos. El apache sabía que no podría derrotarlos a todos, pero tampoco necesitaba hacerlo. Solo necesitaba retrasarlo. Su arco zumbó 3 veces antes de que el primer disparo le rozara la pierna. El dolor lo dobló pero no lo detuvo. Descendió por la roca lanzando piedras, desapareciendo entre el polvo, moviéndose como un fantasma. Los soldados gritaban insultos, disparando hacia el vacío. El sol caía sobre ellos como fuego líquido cegándolos. Taza aprovechó una corriente de viento para confundirlos. Lanzó una flecha con fuego hacia un matorral seco, y pronto una cortina de humo se levantó. El olor a quemado cubrió el aire. En medio del caos, el apache cayó de rodillas. La sangre de su hombro y su pierna se mezclaban con la arena. Sus fuerzas lo abandonaban. Cerró los ojos y apoyó la frente en la tierra. Sus labios se movieron, murmurando una oración en lengua chiricahua. Pidió fuerza, pidió camino, pidió perdón. Entonces algo cambió. El viento sopló distinto. El humo se apartó, y por un instante, Taza creyó ver una silueta entre el calor ondulante del horizonte. Un viejo guerrero con el rostro pintado y una lanza brillante en la mano. Su padre, el espíritu del jefe apache caído. No dijo palabra, solo lo miró y asintió. Taza apretó los dientes, se levantó y volvió a cargar su arco. El fuego reflejaba su figura como un espectro en guerra. Los soldados confundidos creyeron ver más de un enemigo. Las sombras del humo parecían moverse solas, atacando desde todos los lados, y mientras el caos crecía, el apache desapareció entre la bruma, rumbo al norte, hacia los niños. En las cuevas Clara sintió una vibración en el suelo. El eco de casco se desvanecía. Solo el viento quedaba, entrando por la grieta y apagando las brasas de su pequeña fogata. Ella miró hacia la entrada, temblando. Sabía que Taza estaba vivo, pero también sabía que algo había cambiado. El valle guardaba un poder antiguo, y el desierto no entrega a sus hijos sin pedir algo a cambio.
La tarde descendía sobre el valle con un silencio pesado, casi reverencial. El aire olía a piedra caliente, a humo apagado y a sangre seca. En la entrada de la cueva, Clara aguardaba, con los ojos fijos en el horizonte. El sol se iba ocultando tras las montañas, y cada minuto parecía una eternidad. Los niños dormían, agotados, aferrados unos a otros como si el contacto pudiera protegerlos del miedo. El bebé respiraba con dificultad. Su llanto débil había cesado hacía horas. Clara rezaba, aunque no sabía quién. No había aprendido oraciones, solo frases que su madre decía cuando el hambre era más fuerte que la fe. Repitió aquellas palabras en voz baja como si el viento pudiera entenderlas. Entonces lo vio, una figura que avanzaba lentamente entre las sombras del desierto, envuelta en polvo. El sol del ocaso lo iluminaba desde atrás, recortando su silueta contra el cielo rojo. Era Taza. Su paso era firme, pero su cuerpo tambaleaba. La sangre le había manchado el torso y el costado. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una calma sobrenatural. «Lo lograste», susurró Clara, corriendo hacia él. Taza apoyó una mano sobre la roca para no caer. Su respiración era un rugido contenido. «Los soldados se fueron», dijo con voz ronca. «El desierto los tomó». Clara lo ayudó a entrar. Dentro de la cueva, la penumbra los envolvió y las figuras grabadas en las paredes parecieron moverse bajo la luz del fuego. Taza se dejó caer junto a la entrada. El eco del viento pasaba por los túneles como un canto antiguo. Los niños despertaron poco a poco, rodeándolo en silencio. Entonces algo extraño ocurrió. El fuego cambió de color. Dejó de ser rojo para tornarse azulado, como si una brisa invisible soplara desde el interior de la tierra. Las pinturas rupestres comenzaron a brillar débilmente, mostrando nuevas formas, nuevas escenas. El rostro del guerrero central se iluminó, y los ojos de Taza reflejaron el mismo resplandor. Samuel, el niño mayor, dio un paso atrás, asustado. «¿Qué es eso?», preguntó. Taza no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando habló, su voz era otra, más grave, más antigua. «Este lugar», dijo, «no es solo piedra. Aquí descansan los espíritus de los que pelearon antes que yo, los que juraron proteger a los inocentes cuando el mundo se volvió ciego. Ellos nos miran ahora». El viento sopló con fuerza, apagando casi la llama. Una sombra cruzó el muro como si una mano invisible hubiera tocado las pinturas. Y en ese instante, Clara sintió algo recorrerla. Una corriente de calor. Una presencia. El aire se volvió pesado, pero no de miedo, sino de fuerza. Taza se inclinó, apoyando una mano sobre la tierra. «Si muero esta noche», susurró, «el desierto me guardará. Pero ustedes seguirán, y cuando vean la luna sobre estas montañas, recordarán que aún hay espíritus que caminan con los hombres». Clara le tomó la mano con fuerza. «No morirás», dijo, «el desierto te trajo para salvarnos». Él no se equivoca. El guerrero sonrió débilmente, mirando el fuego azul que titilaba como una estrella atrapada en la oscuridad. «El desierto no salva, niña. Solo elige a quién dejar con vida para que cuente la historia». Afuera, el cielo se llenó de nubes oscuras. Un trueno retumbó a lo lejos, presagio de la primera tormenta en semanas. El aire cambió de temperatura, y el desierto por primera vez olió a lluvia. Taza cerró los ojos. La tierra bajo sus manos vibraba. El espíritu del desierto había despertado. El trueno rugió como si la tierra hubiera partido su pecho en dos. Las nubes se amontonaban sobre las montañas pesadas, eléctricas, cargadas de furia. El aire se volvió espeso
y un viento helado barrió el valle, levantando remolinos de arena que cortaban la piel. Los niños se refugiaron en la cueva, temblando, mientras Taza se ponía de pie, tambaleante pero decidido. Sus heridas seguían abiertas, pero sus ojos ardían con la fuerza de alguien que ya no lucha por sí mismo, sino por algo mucho más grande. Clara lo vio tomar su lanza y salir bajo la tormenta. El cielo era un océano negro rasgado por relámpagos. El suelo temblaba bajo sus pies. La lluvia comenzó a caer de golpe, violenta, mezclando barro y sangre. Taza se detuvo frente a la entrada del valle y miró al horizonte. Entre los relámpagos pudo distinguirlos. Los soldados. 5 jinetes que habían sobrevivido al fuego. Venían por él, por los niños, por el silencio. El guerrero levantó la lanza y la apuntó hacia el cielo, y un rayo iluminó su figura como si el propio cielo lo eligiera. El relámpago reveló las pinturas que brillaban a su espalda dentro de la cueva. El mismo gesto, la misma lanza. Era el eco de los antiguos. Era la historia repitiéndose como si los dioses del desierto hubieran regresado para presenciar su juramento final. Los soldados descendieron por la pendiente, gritando entre la lluvia. Las balas cortaban el aire, silbando cerca del guerrero. Taza se movía con una precisión salvaje, usando el trueno como cobertura, el barro como escudo. Cada relámpago marcaba un golpe. Cada rugido del cielo era una respuesta a los disparos. Clavó su lanza en el pecho del primero. El segundo cayó de su caballo cuando una flecha atravesó su garganta. El tercero disparó y alcanzó a Taza en el abdomen. El apache retrocedió, pero no cayó. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de furia ancestral. La lluvia lavaba la sangre y sus pasos dejaban huellas que pronto desaparecían bajo el agua. Clara observaba desde la cueva, llorando en silencio. Los niños rezaban y el fuego azul en las paredes crecía, reflejando las figuras antiguas que ahora parecían moverse, como si miles de guerreros invisibles pelearan junto a Taza bajo el diluvio. El penúltimo soldado huyó, aterrorizado, pero el último permaneció. Era el capitán, el mismo que había ordenado abandonar a los niños. Su rostro se contorsionaba entre el barro y la ira. Apuntó con su rifle al guerrero, mientras el trueno iluminaba la escena. Taza avanzó despacio sin soltar la lanza. El capitán gritó: «Eres solo un salvaje, no puedes salvarlos». Taza respondió con voz grave, apenas audible entre la lluvia: «No soy un salvaje, soy el eco de los que no se arrodillan». El disparo sonó. El cuerpo del apache se dobló, pero antes de caer, lanzó la lanza con toda la fuerza de su alma. El acero atravesó el pecho del capitán. Ambos cayeron al suelo, bajo la lluvia torrencial. Clara corrió hacia afuera. El agua le llegaba a las rodillas. Encontró a Taza boca arriba, la lluvia cayendo sobre su rostro. Sus labios sonreían, su mano aún sostenía la tierra húmeda, como si se negara a soltarla. «Taza», susurró ella, arrodillándose a su lado. Él abrió los ojos lentamente. El cielo estaba rojo. El trueno se apagaba en la distancia. «No llores, niña», dijo con voz débil. «La lluvia trae vida. El desierto ya no los olvidará». Clara tomó su mano, y en ese instante, una ráfaga de viento atravesó el valle, silbando entre las cuevas. Las pinturas se iluminaron de nuevo, brillando como estrellas. El fuego azul se extinguió, y el silencio llenó todo. La tormenta se alejó poco a poco. El aire quedó limpio, y el olor a tierra mojada lo cubrió todo. El cuerpo del guerrero descansaba inmóvil, pero su rostro parecía en paz, mirando hacia el cielo que por fin había llorado. Clara se levantó. Sabía lo que debía hacer. La historia debía seguir.
El amanecer llegó suave, como si el cielo temiera romper el silencio. La tormenta había limpiado el aire, y sobre el valle flotaba un olor a tierra nueva. El sol asomaba entre las nubes, tímido, pintando de dorado las rocas aún húmedas. Los pájaros regresaban, y el viento, antes cruel, soplaba con ternura. Clara fue la primera en salir de la cueva. Sus pies se hundieron en el barro, aún tibio por la lluvia. A unos metros, el cuerpo de Taza yacía inmóvil, cubierto por la luz del alba. Su lanza estaba clavada a su lado, y las gotas de agua caían sobre su piel morena como lágrimas que el cielo aún no había terminado de derramar. Los niños se acercaron despacio. Nadie habló. Ni siquiera el bebé lloraba. Solo el canto de un halcón rompía el aire, girando alto sobre el valle como si vigilara desde el mundo de los espíritus. Clara se arrodilló junto al guerrero y colocó una piedra sobre su pecho. «Gracias», susurró, «por el agua, por el fuego, por quedarte». Los niños comenzaron a reunir piedras, una a una, hasta formar un pequeño montículo sobre el cuerpo del apache. Era su manera de sellar la promesa, de protegerlo del olvido. Cada piedra tenía una forma distinta. Una parecía un corazón, otra una lágrima, otra una lanza. Clara colocó la última, la más grande, y con un cuchillo oxidado grabó sobre ella una palabra: Taza. Entonces, algo extraño ocurrió. El sol se elevó un poco más, y sus rayos atravesaron una grieta en la montaña. La luz golpeó directamente la piedra del sepulcro y rebotó hacia la cueva. Adentro, los dibujos en la pared volvieron a brillar. Las figuras antiguas se encendieron con un resplandor dorado. Y allí, donde antes solo había líneas toscas, los niños vieron una nueva figura. Un hombre con lanza rodeado de 8 niños. Clara se cubrió la boca con las manos. El fuego azul ya no estaba, pero el calor del lugar era el mismo. Era como si el espíritu del guerrero hubiera regresado para quedarse con ellos, vigilando desde la piedra y la arena. Samuel, el mayor, tomó la lanza del apache, la levantó despacio. Sin orgullo, con respeto. Él nos dio su camino, dijo. Ahora debemos seguirlo. Clara lo miró, con lágrimas silenciosas. Sabía que tenían que marcharse, pero también que ya no estaban solos. El viento sopló una vez más, levantando un remolino de polvo dorado que se elevó hacia el cielo y se deshizo en 1000 destellos. Por un instante, juró ver la silueta de Taza en ese torbellino, mirando hacia el este, hacia la frontera que alguna vez los separó de la paz. Al caer la tarde, el grupo abandonó el valle. Caminaron hacia el norte, guiados por la estrella que Taza les había mostrado. El desierto, ahora cubierto de flores silvestres tras la lluvia, parecía otro. Los cactus estaban llenos de gotas que reflejaban la luz como diamantes. Los pájaros cantaban, y el viento ya no rugía. Susurraban nombres. Clara volvió la vista una vez más hacia atrás. El montículo de piedras brillaba bajo el sol, como si respirara. Y en lo alto, sobre la roca mayor, descansaba un halcón, observando en silencio. El Valle del Guerrero había despertado, y el desierto, por primera vez en mucho tiempo, volvió a florecer.